Tú lo llamarás 2021. Nosotros, en cambio, lo recordaremos como el Año del Fuego. Encendimos la primera llama en enero con el estreno de Abanderados del Esfuerzo en Amazon Prime. Sí, hemos dicho bien, Amazon Prime. Febrero siguió irradiando calor con la convocatoria de FER Entrenadores. En marzo empezó a subir la temperatura. Lanzamos la campaña FER Mes. Celebramos que sí habría juegos. Y para traca final, disfrutamos la plata de Jorge Ureña en el Europeo de Atletismo en Polonia. Abril y mayo fueron los meses más ardientes. Además de la gala de presentación del nuevo equipo FER, encendimos la antorcha olímpica del deporte valenciano y vibramos con el bronce de Raúl Martínez en el Europeo de Taekwondo. Junio acogió el recorrido de nuestra antorcha del esfuerzo por toda la comunidad. El encuentro Tokio a la vista junto al diario Marca, los podios mundialistas de las judocas Julia Figueroa y Ana Pérez o la febril clasificación de Fátima Diame para los Juegos Olímpicos. Julio avivó el fuego. Grandes promesas como Claudia Conte, Quique Llopis o David Cantero encendieron la mecha con sus medallas en los europeos de atletismo. Chispazos previos a la mascletá del verano, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El especial Trau el Foc dio paso a una gran cobertura informativa. En plena canícula disfrutamos con una ola de calor deportiva. Cada diploma era como una traca. Así, hasta llegar a los fuegos artificiales de los Juegos Paralímpicos. 6 medallas, 6 fogonazos. Kim, los dos Héctor, Miriam, Ricardo e Iván nos hicieron sudar de emoción. Tras los Juegos, en septiembre, nuestros deportistas echaron más leña al fuego. Oro para Vega Jimeno en el Europeo de Baloncesto 3x3 en París y plata para Roberto Sánchez en el Europeo de Triatlón en Valencia. En octubre aún quedaban rescoldos, como las buenas actuaciones de Néstor Abad, Ana Gallán y Patricia Pérez en los Mundiales de Gimnasia, o como las óptimas prestaciones de Lidón Muñoz y Ángela Martínez en el Europeo de Natación en Rusia. Por último, abrimos una nueva convocatoria. Apelamos a la revolución que necesita el deporte valenciano de cara a los Juegos de París y compartimos meta con el Maratón de Valencia. Cerramos un 2021 intenso y apasionante. Un año incandescente, repleto de sensaciones. 88 oros, 61 platas y 67 bronces. Un curso en el que hemos proyectado toda nuestra rabia. Y aunque nos toque decir adiós al fuego de los dioses hasta París 2024, los valencianos seguimos llevando la pólvora muy dentro. Sí, querido 2022, vamos con todo.